La verdad que esta es una pregunta que todo el tiempo nos hemos hecho. ¿Por qué el estado donde tú compras una vivienda importa más que la propiedad que tú eliges? Y precisamente hay preguntas que en esta noche vamos a hablar y vamos a hablar y vamos a responder con datos, Sebastián, porque no se trata solamente hoy de hacernos preguntas, sino de dar respuestas, ¿verdad? Con datos y cifras reales. Y yo creo que, Sebastián, vamos aquí a anotar esa pregunta, vamos a compartir esa gran pregunta que se están haciendo no solamente agentes inmobiliarios, sino cientos de inversionistas, ¿verdad? Que se preguntan, ¿los agentes inmobiliarios están en este momento mostrando propiedades, ¿verdad? Están recomendando Miami porque es la mejor opción para mí o porque es donde el asesor o donde el agente inmobiliario tiene sus proyectos. ¿Tú qué puedes decir de esto, Sebastián? Sebastián, Ujú. ¿qué crees tú que puede estar pasando? Mira, pues hay una razón, o sea, lo que vamos a traer hoy en este webinar es básicamente esa respuesta, porque como si tú eres inversionista, obviamente tú quieres asegurarte que la persona que te está asesorando realmente tiene tus intereses en mente, y no solamente en mente, sino en corazón. Entonces, hoy vamos a hablar no solamente con especulaciones, sino con datos reales de por qué nosotros como asesores seguimos sugiriendo Florida como una inversión, especialmente si tú no vives en los Estados Unidos. Y eso lo vamos a hacer porque hay unas razones muy específicas y entre esas tenemos tres razones. Las tres razones de por qué Florida es el estado que nosotros más ofrecemos para los inversores. Eh, se puede resumir entre estas tres razones. Primero que todo, es la legislación de arrendamiento, ya que en un estado como la Florida, a comparación con otros estados de los Estados Unidos, es un estado pro landlord. ¿Qué significa eso? Que es un estado que tiene leyes y regulaciones que protegen al propietario. Y si tú, Marisela, eres dueña de una propiedad, ¿tú quieres que la ley te proteja a ti o prefieres que la ley completamente te desproteja? Pues es obvio, Sebastián, de que si nosotros hacemos una inversión, lo que queremos es proteger nuestra inversión y por supuesto que al propietario, porque de alguna otra manera es una inversión significativa, ¿verdad? Que para algunos representa el capital de toda su vida. Y entonces, ¿cómo vas a exponer tú tu capital sin tener la protección basada en lo que la ley lo establece? Ujú. Y nosotros que también hemos pasado tiempo haciendo bienes raíces en la costa noroeste de los Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York. Entonces tenemos un comparativo que nosotros mismos hemos vivido. En la ciudad de Nueva York es un estado donde las leyes, no estoy diciendo que Nueva York sea malo. De hecho, hay muchos capitales muy grandes que se han creado a través de la inversión en Nueva York porque es una ciudad global y por mucho tiempo lo ha sido. Sin embargo, ¿qué sucede? Estos son ciudades donde poco a poco las leyes han venido favoreciendo a los inquilinos más de lo que favorecen a los propietarios. Y hay una razón por la cual es la mayor migración, que esa es la razón número 3, ¿cierto? Me faltó mencionar la razón número 2, que es el impuesto estatal. La razón 3 es la estructura de la demanda por la migración. Pero volviendo al tema de la legislación de arrendamiento, en esta ciudad se protege más al inquilino. Entonces, ¿qué pasa? Que tú puedes tardarte entre 6 a 14 meses en poder recuperar tu propiedad en caso en que un inquilino te deje pagar a ti. Y en la Florida solo tenemos 45, 75 días, o sea que podemos observar que el estado de la Florida sigue siendo un estado protector, ¿verdad? Un Ujú. estado que no solamente el impuesto es más bajo, sino que además cuando decides dar tu propiedad en renta, tienes entre 45 y 75 días para, digamos, recibir tu propiedad, porque la ley te protege, pero lo más bonito de esto es que tú estás diciendo, Sebastián, que 6, 14 meses en otros estados. Eso quiere decir que las personas no van a recibir la renta y van a seguir pagando Claro, HOA, van eso a es seguir pagando todo eso. exacto, exacto. Sí, porque tú qué crees que va a pasar, tú crees que porque un inquilino te dejó de pagar,
los impuestos te los van a dejar de cobrar o el HOA te lo van a dejar de cobrar o te van a dejar de cobrar los gastos de reparaciones de una propiedad o los gastos de la hipoteca. ¿Tú crees que el banco te va a dejar de cobrar tu hipoteca porque un inquilino te dejó de pagar? Por supuesto que no. Entonces, esos son algunos riesgos, porque los bienes raíces sí es el mejor vehículo para construir patrimonio, es el mejor vehículo para proteger tu patrimonio. Sin embargo, sí es un vehículo donde hay ciertos riesgos. La primera pregunta que nos hace un inversor a nosotros es, ¿nuestra propiedad sí se va a rentar? Pero entonces ahí viene la otra, digamos, tu propiedad sí se renta, pero ¿qué pasa si un inquilino ya no te deja de pagar? En Nueva York también existen ciertas leyes que protegen a los squatters. ¿Qué significa eso? A los invasores. Si alguien se queda en tu propiedad es porque eh, ya tiene establecido que le llega correo a una dirección más de 30 días, eso significa que ya aplican ciertos derechos para esa persona. ¿Qué significa? Tú no lo puedes sacar a la calle. No estoy diciendo que sacar a la gente a la calle sea algo bueno que hacer, pero ¿qué significa? Que es un dolor de cabeza para un inquilino. Más que un dolor de cabeza, puede convertirse, la inversión más importante de tu vida se puede convertir en la peor pesadilla. Y eso es lo que Así no es. queremos que suceda. Entonces pasamos a la razón número dos, que es el impuesto estatal. Podemos hacer un comparativo. Si tú ganas $24,000 al año en renta neta en un estado como California, donde pagas entre 1,680 y 2,680 adicionales en State Income Tax, que viene siendo el 7 al 11%, ese mismo inversor paga cero de impuesto estatal en la Florida. Entonces es un paraíso fiscal. De hecho, hay 7 estados que son paraíso fiscal en los Estados Unidos. California no es uno de esos, Nueva York no es uno de esos, pero Florida sí es uno de esos. Y pasamos por Eso, último a la eso, última eso, razón. eso me encanta cuando tú hablas de refugio fiscal. Pues yo creo que uno de los dolores más grandes que tienen los inversionistas latinos es poder sentirse que están en un estado que no solamente es por diversificar o multiplicar sus capitales en dólares, sino que también tienen un capital protegido, ¿verdad? Digamos, siendo exonerados algunos impuestos, porque si nos vamos para los estados, como tú me lo acabaste de decir, en la zona norte de los Estados Unidos, como es California, Nueva York, pues vemos que muchas familias se están mudando precisamente porque los impuestos son demasiado altos. Entonces, tenemos en la Florida el tema del impuesto, pero aparte de eso tenemos la protección al propietario si un inquilino queda mal, que también esa es otra cosa, porque vemos y observamos muchas personas ahorita en Latinoamérica con deseo de vender las propiedades que han comprado. ¿Pero por qué? Porque no han encontrado, Sebastián, esos asesores completos, ¿verdad? Que les ayude en el paso a paso a encontrar el camino de cómo proteger su patrimonio de manera fácil. Se ve muy complejo ahorita mismo en muchas ciudades, la gente queriendo vender sus propiedades más que comprarla. Entonces, si compramos una propiedad, como lo acabas de decir, y no está siendo asesorado, porque muchos inversionistas no buscan asesores, Sebastián, quieren comprar Ujú. propiedades, Y pero más que comprar propiedades, ujú, dime. Me parece, Marisela, que mencionaste algo muy clave. Cuando estabas hablando por eso vemos tantas personas, porque tenemos clientes en Nueva York, eh, en Washington, que se están buscando utilizar ese capital que ellos han venido trabajando a través de esfuerzo duro, a través de su trabajo, a través de años de trabajo, lo han querido ir invirtiendo en estados como la Florida por ese paraíso fiscal. Pero también muchas personas que pueden conservar sus altos salarios en el norte, también han visto como una opción irse a la Florida por ese mismo tema de impuestos, sobre todo el impuesto hacia los ingresos de una persona, que se llama el State Income Tax, que Florida es uno de esos estados, como ya mencionamos, 7, que no lo tiene. ¿Y qué genera eso? Eso nos lleva a la razón número 3 de por qué ponemos en colación el estado de la Florida y por qué si tú estás hablando con nosotros o entras en una llamada con nosotros, porque nosotros te vamos, si tú eres inversor internacional, porque te vamos a sugerir Florida. Obviamente, no es porque los proyectos, solamente porque los proyectos
tenemos, están en la Florida, sino porque queremos protegerte a través de la razón de que genera esto, una migración, ¿cierto? ¿Y qué genera la migración? Una demanda. Entonces eso es una estructura de demanda determinada que está basada en la migración doméstica. Y esa migración doméstica sube y baja el mercado, bueno, sube el mercado laboral, lo cual que genera más demanda, lo cual hace que por ende las rentas suban más, pero también que las propiedades se renten más rápido por la misma demanda que ya hemos mencionado. Entonces es muy importante tener en cuenta estas tres razones, ¿cierto? Y pasando un poco a hablar acerca de por qué la Florida eh, tiene ciertos pilares estructurales de por qué lo hace una buena inversión. Y cada uno de estos tiene una evidencia legislativa, fiscal y demográfica, que son las tres razones que hemos visto. Entonces vamos a hablar un poco de estos pilares. Primero que todo, es un estado pro propietario. Es un estado que tiene cero impuesto estatal, es un estado que tiene crecimiento poblacional, pero hay un cuarto pilar que hace a la Florida un estado excelente, especialmente para inversiones. Y es que tiene mucha demanda, es el estado que más demanda tiene de Latinoamérica, especialmente teniendo a Colombia, para todos los inversionistas colombianos que nos están viendo. Colombia ha sido el comprador al país que más ha comprado o que más ha tenido demanda por bienes raíces en el sur de la Florida por 39 meses consecutivos. Entonces hablemos un poco más acerca de cada uno de estos pilares. Como ya lo habíamos mencionado, el proceso de desalojar, entrando en el pilar número uno, ¿cierto? Ahí entramos en el Florida Statutes capítulo 83. ¿Qué significa esto? Que al ser un estado pro landlord podemos hacer un comparativo con estados que ya mencionamos como California y Nueva York. En California te demora 6 a 12 meses en sacar a tu inquilino si te deja de pagar, Nueva York 8 a 14 meses. En Florida, como lo mencionaste tú, el proceso de desalojo por falta de pago solamente necesita 3 días de aviso, 5 días de proceso judicial, lo cual termina en un proceso de 45 a 75 días para recuperar tu propiedad. No tienes, ahora hay otro beneficio. ¿Tú sabías que en estados como Nueva York existe el rent control? Marisela, Cuéntanos un poco de esto, Sebastián. en ciertos edificios en la ciudad de Nueva York con más 6 o más unidades, aplica un rent control si son más antiguos de cierto año. En este caso, antes del 75, lo cual significa que estas propiedades tienen un límite máximo de cuánto tú le puedes incrementar la renta, lo cual es un mínimo. Son tipos de propiedades donde realmente gastos sube- sub- suben, suben más rápido que lo que tú puedes cobrar por las rentas, porque estas reglas se han venido implementando para limitar cuánto los propietarios pueden escalar sus rentas, lo cual te limita a ti bastante porque como lo mencionamos, los gastos terminan sobrepasando la velocidad en la cual van subiendo los ingresos que tú tienes. Pero ese tema que acabas de decir es muy delicado porque ¿cómo va a ser de pronto atractivo para una persona invertir, ¿verdad? Si ese beneficio de subir, ¿verdad? La renta es muy mínimo en cuanto a los gastos. O sea, en Ujú. comparación a los gastos es muy difícil. Y pues, ¿por qué la Florida? O sea, la Y el rent Florida... control no existe en la Florida. Ese rent control no existe en la Florida. Así es. Yo quisiera también hacer una acotación acerca de la Florida en este tiempo. Bueno, estamos viendo casos puntuales en Colombia, ¿verdad? En nuestro país. Muchas personas prefiriendo, lo acabaste de decir en nuestro pilar número 4, que es en este momento la demanda que tenemos de colombianos comprando propiedades en los Estados Unidos. ¿Y cuál ha sido de pronto em, esa motivación? Por qué Estados Unidos? Su moneda, el dólar. Ujú. Dos, tú lo acabaste de decir, la protección que se le da al owner. Tres, el tema también de los apalancamientos. Hoy podemos observar que Colombia de todas maneras está en uno de los países
con ese partner que tiene Estados Unidos con Colombia, todavía lo hemos conservado, o sea, todavía estamos todavía con una ventana abierta, ¿sí? Porque todavía no sabemos qué puede pasar en los próximos meses, cuando haya cambio de gobierno, pero en este momento todavía tenemos una ventana que nos favorece y es el apalancamiento bancario por no estar Colombia todavía listado en un país, ¿verdad? Como lo estuvo Venezuela. Podemos observar que Venezuela por muchos años, yo creo que apenas está Venezuela despertando, pero podemos observar que mucha gente quería de Venezuela comprar propiedades tomando apalancamiento bancario en los Estados Unidos. Y era bien difícil porque la ley de los Estados Unidos ya había prohibido, ¿verdad? Por muchos Ujú. factores, digamos, legislativos, ya temas que se salen de nuestras manos. Entonces, Colombia en este momento todavía tenemos una ventana y no sabemos cuánto va a durar esa ventana, Sebastián. Entonces, el apalancamiento en este momento para aquellas personas que no quieren invertir todo su dinero porque tienes temores y de pronto querrán decir, no, yo nada más quiero em, invertir una parte de mi capital, pero lo más importante es que por ser Colombia en este momento todavía teniendo esa ventana abierta, podemos acceder a los préstamos bancarios de manera fácil con solo tener el 30% de la propiedad. Entonces, esa razón es el motivo por el cual muchos colombianos no solamente están comprando de contado, se están apalancando cada día comprando sus casas, diversificando, protegiendo y dolarizando sus capitales. Y el cuarto, y es algo que yo te quiero hablar de la Florida y que lo hemos visto, escuché decir precisamente hoy a alguien, ¿no? Es que Miami se está convirtiendo en el pulmón del mundo. El pulmón del mundo, eso lo define en una sola palabra. Es que estamos en este momento controlando la economía mundial. O sea, ya en Miami es el segundo centro financiero más importante de los Estados Unidos, después de Manhattan. Vemos un colapso, ¿verdad? En Nueva York y vemos cómo Miami sube. Entonces, ya Miami no solamente es un refugio o un paraíso fiscal, ya Miami no es solamente turismo y eventos, ya Miami no es solamente deportes o qué sé yo, lo que tú acabaste de decir de la parte fiscal, ¿verdad? Podemos observar también en este momento es que los headquarters y las grandes compañías como Citadel, ¿verdad? Embajadas, bancos, Spotify, Amazon, miles de compañías, ¿qué están haciendo? Están colocando sus sedes principales en Miami. Y esto hace que la generación de empleo aumente. Migración. Entonces, exacto, la migración. Y si la migración, que eso es uno de los también de los pilares que ahorita lo podemos observar. Entonces, ¿por qué traigo yo esta acotación, Sebastián? ¿Por qué Miami? ¿Por qué el pulmón? No, es que son muchos factores. Ujú. No es uno Maricela, solo. qué bueno que y de hecho quisiera invitar a todas las personas que en este momento han venido teniendo esa duda, que no saben si si el adquirir un financiamiento es posible para ellos, y en este momento ese eres tú. No sabes si tú puedes comenzar a apalancarte con un banco, tienes un capital, pero crees que lo que te está frenando es que no tienes el capital completo para pagar por una propiedad de contado en el extranjero y tú piensas que la única posibilidad de sacar una hipoteca localmente en tu país, pues te invitamos a que agendes una llamada con nosotros. Tú vas a encontrar el link aquí abajo en la descripción si nos estás viendo por YouTube o aquí también en el chat lo vas a poder encontrar. Es, Entonces agenda una llamada con nosotros y ya podemos revisar tu caso más específicamente, porque sí es una posibilidad y de hecho, como lo mencionaste tú, Maricela, es algo muy fácil. Sin embargo, esto es un proceso que nosotros hemos seguido y tenemos una metodología para hacer ayudar a nuestros clientes, primero que todo, a identificar, porque ya como ya lo hablamos, a veces el estado es más importante que qué es lo que tú estás comprando. No es lo mismo comprar, puede ser una casa, un apartamento, un edificio puede ser una gran inversión, pero dependiendo donde ese edificio esté ubicado, puede ser una pesadilla o puede ser un vehículo que te va a ayudar a ti a construir un portafolio gigante de propiedades que les puedes dejar a tus hijos, puedes de proteger tu capital o simplemente lo puedes tener para tenerlo para tu vejez. Entonces te invito a que agendes una llamada con nosotros utilizando el link si esto es algo que te ha venido frenando o si tú en este momento tienes esa duda. Entonces pasemos a hablar al pilar número 2. Aquí entramos un poco nuevamente al tema de los impuestos
y es que hay un impuesto que se paga en los Estados Unidos que es el impuesto sobre la renta. Cuando entonces estamos haciendo un comparativo, el 9.3% de tasa de impuesto estatal lo pagas en California. En Nueva York pagas el 6.85% de tasa de impuesto estatal sobre la renta y en Illinois el 4.95%. Que vamos a hacerlo sobre un ejemplo de $24,000 que tú recibes sobre la renta anual, ¿cierto? ¿Qué significa eso en Texas y en Florida? Porque Texas es otro de los estados que más migración está teniendo. En Texas y la Florida, esos mismos $24,000 representan $24,000 que tú no tienes que pagar impuestos sobre. Pero en California, ¿qué pasa con ese 9.3%? Eso significa $2,232 que se come de tu flujo de caja todos los años. Pero la mayoría de inversionistas no compran una propiedad para venderla el siguiente año. La mayoría de inversionistas compran una propiedad para tenerla por un periodo, dejar que esa propiedad se suba de valor y más adelante venderla y intercambiarla por una propiedad de igual o mayor valor sin pudiendo diferir los impuestos. Eso es una estrategia más avanzada, pero es la estrategia cash out que la mayoría de inversionistas aplican. Sin embargo, para este ejemplo, tú te quedas con tu propiedad por 10 años, después de 10 años le pagaste al Estado de California más de 22,320. Ayer no estábamos hablando, Marisela, con un cliente de California. Sí, así es, ¿Qué nos así es. decía nuestro cliente? Pues él en este momento, lo que recuerdo, Sebastián, es el comprar propiedades a un precio, digamos, en este momento que se puede comprar, porque así como California en un tiempo, ¿verdad? La valorización fue tan alta, es lo mismo que estamos viviendo ahorita en la Florida. Y recordemos que los mercados son cíclicos, se mueven. Y en este momento tenemos un movimiento hacia la Florida. Y le preguntamos, ¿por qué quieres comprar la Florida? Dijo, porque la Florida ahorita mismo es el pulmón del mundo. O sea, ¿y por qué es el pulmón del mundo? Porque en un momento, de pronto en 2, 3 años, va a ser difícil comprar una propiedad al mismo precio que tiene hoy. O sea, es la valorización que tú te vas a ganar. O sea, más que ver la rentabilidad o el equity que te pueda dar anual, es lo que te va a dar de valorización. Él dijo, compré una propiedad a escasa suma de dinero y, y adquirí un gran patrimonio y un gran capital en California, ¿cierto? Pero al vender esa propiedad, los impuestos fueron elevados, mientras que acá Ujú. no. Sí, entonces eso nos pasa y eso nos abre, y eso es muy importante que lo acabas de mencionar y es con un ejemplo claro que es nuestro cliente con el cual tuvimos una conversación el día de ayer. Mejor Ujú. dicho, no pudo haber sido más oportuna esa conversación y por eso lo traemos como ejemplo el día de hoy, lo cual nos abre paso al pilar número 3, que es Marisela, y tú Uy, lo acabas de mencionar. estamos hablando que la migración, ¿verdad? Ujú. Cada día en los Estados Unidos podemos observar más de 1.100 familias se están mudando, ¿verdad? De, de Y estado, de de estado. hecho, de hecho, la ganancia neta Ujú. entre el 2020 y el 2024 fue de 1.1 millones de residentes nuevos que ganó el estado de la... Sí, Imagínate. el estado de Texas ganó muchos residentes. Y la mayoría de esa migración doméstica, ¿de dónde viene? Nueva York, California, de todas esas zonas que no solamente huyen Illinois. por el frío, no solamente están huyendo por el frío, Sebastián, también es el tema que tú acabas de explicar de los impuestos, tema también de la protección que se la dan más al inquilino que al owner. Entonces, hay muchas cosas y muchos factores que están haciendo que la zona norte de los Estados Unidos migre hacia la Florida. Ahora podemos observar que Miami y Orlando y Tampa son tres lugares que están siendo apetecidos a nivel local. Porque Ujú. mira, Sebastián, me llama mucho la atención que muchas personas en el exterior, inversionistas latinos, están preguntándose en este momento, bueno, nosotros somos los que estamos comprando. ¿Y será que el turismo baja o sube? No, es que vemos una sobrepoblación en los Estados Unidos y muchas personas están buscando rentar porque los sueldos o los ingresos que tienen, los income, no les alcanza para comprar una vivienda, pero sí para pagar la renta. Entonces, estamos viendo una gran demanda de rentas en la Florida, específicamente de rentas largas, ¿no?
personas Ujú. que se están mudando de diferentes zonas de Estados Unidos para vivir, por supuesto, no solamente en el pulmón del mundo, sino en el paraíso, porque su clima, su gente, el desarrollo, Y todos esos la gran temas, demanda de empleo que hay también. ujú, y todos esos temas, claro, eso es bastante obvio y por eso hoy te estamos, porque, o sea, para nadie es un secreto que lo primero que tú piensas cuando te imaginas Miami es playa, sol, vida activa, bastante ejercicio, o sea, una vida bastante con bastante glamour, porque así es la vida en Miami, es una vida con bastante glamour. De hecho, la vida en Miami cuesta mucho menos que la vida en ciudades más costosas como Nueva York. Sin embargo, es una vida que pues es un estilo de vida que mucha gente clasifica como superior. Pero más que la migración también es importante quién está migrando. Entonces estamos hablando de que son la mayoría de estas personas son adultos en edad laboral. No Mm, estamos hablando de genial. que es una migración solamente de personas ya retiradas. Y si en este momento tú vives en el estado de Nueva York, o si tú estás en California, Illinois, Massachusetts, y estás en el norte de los Estados Unidos y estás buscando o tener una propiedad donde puedas ir a pasar los meses fríos en un mejor clima, o quieres poder colocar a tu capital en un ecosistema más favorable jurídicamente, o simplemente quieres colocar tu dinero a producir más eficientemente, te invitamos a que agendes una llamada con nosotros aquí en el link de abajo en la descripción. Ahí vas a poder tener una asesoría personalizada con nosotros para explorar exactamente cuál es la mejor inversión para ti y por qué nosotros te sugeriríamos el estado de la Florida. Sí, Es más, para así algunos de así ustedes, es, Sebastián, y disculpa que te interrumpa porque el tiempo se nos está como acabando un poco, pero algo muy importante que quería resaltar y es que este tema, ¿verdad, Sebastián? Lo vamos a estar ampliando durante todo el mes. Es ujú, decir, como es un tema profundo, es un tema que va a quedar grabado, también se los vamos a estar enviando a sus correos, va a estar grabado en YouTube, tanto en la cuenta de YouTube de Sebastián y en la cuenta mía. Ustedes van a poder observar toda esta información que es de gran valor que hemos preparado Sebastián y yo para que ustedes se documenten, se informen, porque siempre los malos negocios vienen por desconocimiento de los procesos, de los lugares y también por falta de asesoría de alguien experto. Que tenga la preparación y que además ya lo haya hecho a otros inversionistas. Entonces, Sebastián, no sé, el cuarto pilar, que es importante también porque ya se nos está acabando como el tiempo. ¿El cuarto pilar lo hacemos hoy o lo dejamos para la próxima reunión? ya, ¿Qué como ya lo opinas? estamos, como ya lo estamos mostrando, pues es muy fácil. El cuarto pilar es la demanda de latinoamericana que ha tenido. Y si tú eres colombiano, Colombia ha sido el país que por 39 meses consecutivos ha liderado las búsquedas globales de propiedades en... ¿Y por qué? Porque, ¿y esto qué significa para ti si eres inversionista? Que esta es una demanda estructural. Lo que Marisela estaba hablando, los bienes raíces son cíclicas, pero esta demanda es una demanda estructural. ¿Por qué? Porque Miami es una ciudad que es de fácil acceso para colombianos. No es lo mismo llegar a Miami, coger un vuelo, que llegar a California o llegar al norte de Nueva York, ¿cierto? Entonces esto responde al ciclo económico en Estados Unidos. También eso qué significa que esta misma demanda por diferentes factores no cambia la demanda por los intereses, la demanda es preservación de capital, no es especulación, y los 49 puntos porcentuales de penetración internacional confirman esa escala. 49% de todas las nuevas construcciones vendidas en el sur de la Florida en los últimos 18 meses fueron a compradores internacionales. Eso quiere decir que es una demanda constante internacional. En la mayoría de mercados, la demanda es local. Miami no, Miami tiene una demanda Y hay algo internacional sobre importante, todo Sebastián, latinoamericana. algo importante que quiero resaltar en este punto y es que el 51% de compradores latinoamericanos y en especial colombianos les gusta pagar sus propiedades de contado. Entonces siempre las personas dicen, no, el mercado va a caer, vamos a tener una burbuja. ¿Cómo va a caer una burbuja si la mayoría de los inversionistas internacionales están comprando para proteger, pero lo están haciendo de en contado la mayoría? O sea, no se están apalancando tampoco
en grandes volúmenes. Vemos personas que se quieren apalancar 2, 3 años y a los 3 años ya quieren pagar la deuda. Entonces, eso hace que cada día nuestra economía en los Estados Unidos se fortalezca más, porque está ingresando Ujú, dinero al país. ¿Sí? ujú. Y bueno, y hay un estado que también es muy bueno donde la gente también está invirtiendo, que es Texas. Texas tiene muchos de los beneficios que la Florida también tiene. Sin embargo, cuál es uno de esos pilares que Texas no tiene que la Florida sí? Que es esa misma demanda de latinoamericanos y el mismo acceso fácil que Florida sí tiene. De los cuatro pilares que mencionamos hoy, favorables para el inversor extranjero, Florida los tiene todo. Florida tiene los cuatro pilares. Tiene, tiene leyes favorables para el propietario. Así Tiene, es. es un paraíso fiscal, Texas también lo es. ¿Qué quiere decir? Texas tiene dos de esos pilares. Tiene también leyes favorables para el propietario, también es un paraíso fiscal. Sin embargo, el poblacional es más grande en la Florida de lo que está haciendo en Texas y también la demanda por latinoamericanos, esa demanda estructural la tiene más la Florida de lo que tiene Texas en ese momento. Es un comparativo bastante breve, pero algunas de las razones por las cuales nosotros seguimos ofreciendo Florida. Y si tú desde hace tiempo nuevamente has venido considerando a la Florida o si quieres tener una conversación para ver si este es el momento para tú comenzar a tomar ese siguiente paso, si lo que buscas es diversificar tu patrimonio, dejarle una herencia a tus hijos o simplemente tener una propiedad donde puedas pasar algunos meses al año, agenda una llamada con nosotros utilizando el link donde nosotros te vamos a poder asesorar, vamos a poder responder tus preguntas y vamos a poder diseñar un plan personalizado para tu caso específico. Así que con Así es. esto, Y de hecho, Sebastián y yo, los análisis que estamos haciendo es precisamente para más que vender propiedades, es que tú puedas escoger la propiedad que se ajusta a tu necesidad, a lo que tú quieres lograr, porque más que vender propiedades es hacerte cumplir tus sueños y también suplir lo que tú quieres ver en esa propiedad. Porque yo creo que, Sebastián, el éxito de una inversión es que tú te sientas exitoso en ella. uh -huh, Porque de nada sirve que digas que tiene una vista bonita, que queda, a ver, compré en Brickell, compré en Downtown, una propiedad espectacular, sí, hermosa, sí, pero en 4 o 5 años es la pesadilla del mundo. No, es realmente qué tipo de propiedad se ajusta para lo que tú estás buscando. Porque si tú estás buscando una propiedad para vivir y te gusta Brickell, o te gusta Downtown, o te gusta cualquiera de estos lugares, está bien. Pero si tú lo que estás buscando es rentabilidad, hay que hacer estudios y análisis mucho más profundos de las ubicaciones y los precios para que puedas generar lo que tú estás buscando. Entonces, en real estate o en bienes raíces, no es realmente lo que el realtor o los asesores inmobiliarios tienen para ofrecerte. Es lo que tú necesitas encontrar en una inversión. Y estamos uh -huh. Y Sebastián y entonces yo aquí hemos para venido ayudar. construyendo este mapa. ¿Qué fue lo que hicimos hoy? Vinimos construyendo un mapa estructural de dónde comienza una inversión. Lo principal, y si tú te vas a llevar algo de este webinar, que sea esto, el estado que tú eliges para colocar tu dinero importa más que el tipo de propiedad que estás comprando. Eso hace Perfecto. una buena oportunidad. Entonces colocamos un mapa estructural, el siguiente paso, si ya, porque de nada sirve tener la estructura si no aterrizamos a la pregunta más simple y es, ¿cómo esta estructura me va a hacer plata a mí? ¿Y quieres que esta estructura te haga plata o lo vamos a hacer identificando que realmente cuál es el mejor plan para ti? Así es. Y eso lo vamos a hacer a través de una llamada donde vamos a entender tu caso específico. Y de Vamos hecho, a crear un plan de en el próximo financiamiento. webinar, Sebastián, el próximo webinar vamos a tener una sorpresa espectacular que la estamos planeando, Sebastián, y yo para ustedes. No se las vamos a decir hoy porque deja de ser sorpresa, pero en el próximo webinar vamos a darle algo que ustedes están necesitando para detectar cómo hacer una inversión mucho más exitosa en los Estados Unidos. Entonces, le damos a todos ustedes gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo capítulo. Bye bye. Chao.